Generalmente arrancamos el año, renovamos algunos conocimientos y por ahí hablamos mucho de, bueno, qué es lo que se viene, ¿no? Que hacemos balances y después, bueno, para este año, Sí. cómo arranca, qué se viene. Uno de los temas que fuertemente también estuvimos hablando es acerca de los trabajos del futuro. Hemos visto un montón de notas relacionadas a esto, pero nos quedamos en hoy. ¿Qué hacemos hoy? Tenés una formación, tenés experiencia, estás buscando empleo. Bueno, ¿qué es lo recomendable y cuáles serían las leyes básicas para poder conseguir un trabajo en este 2024? Creo que sería es una herramienta muy útil. Algunas habilidades que se están pidiendo por parte de empresarios, y lo charlamos con Horacio Llobet. Él es director ejecutivo de la startup Nawayam Gaming y es el autor del libro Juego de la Vida, y está muy relacionado con lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Buen día, Horacio, ¿cómo estás? Desde Mendoza. Hola Mayra, equipo, ¿cómo andan? Muy buenos días, muchas gracias. Buen día. Bueno, consultarte esto, ¿no? ¿Qué debemos tener hoy día en cuenta? ¿Cuál sería ese ABC? Si bien creo que algunos conocimientos tenemos, pero si hablamos de lo que son las habilidades blandas, hoy en día más demandadas, primero que nos expliques qué es esto y qué debemos tener en cuenta. Bueno, es importante también entender un poco como el contexto global que está sucediendo, y principalmente post-pandemia. Recordemos que después de la pandemia hubo una revolución absoluta dentro del mundo del trabajo, donde hoy, por ejemplo, para cualquier persona que viene a una entrevista, una de las preguntas que te hacen es ¿cómo es el formato de trabajo? O sea, antiguamente no era una pregunta que existía, y hoy es este formato de trabajo, teletrabajo, híbrido, tantos días en la oficina, tantos días desde la casa. Esas eran cosas que antes no sucedían y hoy están sucediendo, por lo cual remodeló este formato de trabajo, y mucho más principalmente en el interior, en las provincias, ¿no? Donde lo presencial era mucho más fuerte incluso que en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Entonces, entendiendo un poco este marco, entendiendo que la tecnología que se esperaba de avance tecnológico en los próximos 5 años sucedió casi en 1 año y medio, la aparición de la inteligencia artificial. Bueno, todo esto hizo que pateara absolutamente el modelo de trabajo, pero también cuando lo bajamos en la realidad de Argentina, y entendiendo lo que está sucediendo en Latinoamérica, para este primer trimestre del año se espera que el crecimiento en Latinoamérica del empleo oscile más o menos alrededor del 20 al 24%. Cuando te vas un poquito más arriba, Costa Rica, Estados Unidos, oscilan casi el 34%, mientras que en Argentina se ubica en uno de los peores países del mundo, que se espera que solo crezca a un 2% el trabajo privado durante estos primeros 3 meses. Entonces, Argentina lo tiene un poco más complicado, Ahora, entendiendo todo este contexto y esta revolución laboral que estamos presentes actualmente, hay ciertas cosas que tenemos que tener muy en claro. Y una de ellas, por ejemplo, atado a lo que venías preguntándome, es tenemos que ser eternos estudiantes. Uno antes hacía su carrera universitaria, lo sumo por ahí hacía algún posgrado, algún diplomado, y te quedabas ahí. Hoy ya no alcanza. Hoy tenemos que ser eternamente estudiantes. No importa si es un título o una carrera universitaria. Hoy la tecnología nos permitió federalizar la educación, y antiguamente cuando yo estudié tenía que ir a una biblioteca del Congreso, agarrar un libro, leerlo y a lo sumo hacer fotocopias. Hoy uno con un dedo puede acceder a información, hacer cursos como en Coursera, con certificados gratuitos. Digo, hoy la educación está también en manos de nosotros. Entonces, hoy el contexto laboral, para que la gente esté activa y esté realmente llamando la atención, lo más importante es, para que se una idea, una persona que recibe currículum de una empresa, más o menos por cada postulación, recibe 100 postulaciones, o sea, 100 candidaturas para un puesto de trabajo. Por lo cual también es importante entender que el currículum vitae ya no es el currículum de 70 hojas que mandábamos antes, que es un currículum corto, preciso, bien marketinero, y que más o menos se estima que el promedio de tiempo que se le dedica para ver un currículum es de 1 minuto. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos en 1 minuto para llamar la atención y diga, mira, este me llamó, lo hago un costadito? Lo segundo es, a veces estamos muy concentrados en darle tiempo y dedicarle tiempo a las redes sociales para subir una foto en Instagram y mostrarnos qué lindo que estamos. Y hoy LinkedIn, que es una de las redes sociales más importantes que está relacionado al empleo, que tiene más de 700 millones de usuarios, hoy es la vedette donde las empresas están buscando ahí. Entonces, y hoy los jóvenes no están tan metidos en LinkedIn. Entonces, también cómo empezar a trabajar, a desarrollar tu currículum digital dentro de LinkedIn, por lo cual hay que estar todo el tiempo manteniéndolo. Y lo otro también es cómo empezamos a hacer nuestras redes de networking, ¿no? Nuestras redes de contacto. Uno cuando sale a buscar trabajo no sabe qué hacer. Bueno, es importante cómo te vas relacionando con personas que quizás son el puente correcto para conseguir finalmente ese trabajo, como así también
algo que no le estamos dando tanta importancia, y según Harvard, solo el 10% de las personas en el mundo realmente se autoconoce. El gran desafío es autoconocernos. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo contarlas esto en un currículum y cómo resaltarlas? Que muchas veces un joven te dice, no tengo experiencia, pero de repente ayuda a la parroquia del barrio, es capitán de fútbol, y eso habla de los comportamientos y conductas de las personas y resaltan mucho en el momento de buscar un trabajo. Y hoy en día las empresas, ¿hacia dónde van en Argentina, digamos, respecto a esto? Y cómo hacen quizás para detectar o para agilizar ese ritmo de búsquedas que ellos también tienen? Mira, hoy la verdad que las compañías cada vez están usando mucho más tecnología, ¿no? Nosotros cuando decidimos, vos lo contabas un poquito al principio, nosotros cuando decidimos desarrollar Nahuayán, que es un desarrollo 100% argentino para el mundo, lo que hicimos fue, ¿cuánto tarda una persona en conocer a otra persona, en conocer un equipo de trabajo? Bueno, nosotros lo que hicimos fue resolverlo con un videojuego en 15 minutos con inteligencia artificial. Entonces, al resolver los tiempos, que a veces cada vez son más escasos, y darle información precisa a las empresas, quién hace mejor match, llamarlo una entrevista, hace que los procesos sean mucho más ágiles y también que no le hagamos perder tiempo a las personas. Muchas veces nos pasaba en el pasado que hacíamos venir una entrevista a 15 personas, de las cuales 10, si hubiese tenido esta foto antes, ni siquiera le hubiese molestado que vengan a la entrevista y pierde tiempo todo el sistema. Entonces, hoy el tema de la incorporación de tecnologías dentro del contexto laboral cada vez es mucho más fuerte. Y lo que se está buscando ahora es muchas de las famosas soft skills o habilidades blandas, que son estas habilidades que van por fuera de la educación y capacitación desde lo duro, desde lo educativo, me refiero a la universidad, sino cómo es mi trabajo en equipo, cómo es mi liderazgo, cómo son mis relaciones interpersonales. Y una de las habilidades que cada vez están tomando mucho más protagonismo en un mundo donde decimos que las dos inteligencias que van a estar liderando en los próximos años dentro del mundo del trabajo son la inteligencia artificial y la inteligencia emocional, que es algo que después de la pandemia vemos el Zoom. De hecho, Chile, nuestro país vecino, tiene, según el último estudio que se hizo, es el segundo país después de Turquía, donde el 50% de las personas padecen algún síndrome o síntoma de problemas de salud mental. Entonces, creo que quedamos un poco más friki después de lo que pasó en la pandemia, quizás no le estamos dando tanto foco, pero es importante hoy cómo evaluar también la inteligencia emocional, cómo me voy a comportar. Y eso está relacionado mucho a la empatía, a algo que la máquina o el robot, que a veces nos preocupamos cómo va a competir con el empleo, eso no va a poder competir porque solo lo va a poder hacer el ser humano. Horacio, una pregunta. Eduardo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? Las empresas, ¿cómo evalúan o cómo pueden merituar el tema de salud mental o el tema espiritual o el tema, si se quiere, lo que no tiene que ver con lo que uno tiene como conocimientos? Es decir, toda la cuestión que uno es como persona. ¿Cómo hace para medirlo? ¿Alcanza con una entrevista? No, yo creo que hoy la entrevista es para mí la herramienta decisoria. Me parece que hoy tenemos montones de herramientas que existen en el mercado, desde algunos que usan un psicotécnico tradicional, otros que usan algún tipo de test, en el caso de otras empresas que ven un poco más avanzada cómo sacarle jugo a través de la tecnología, como en el caso nuestro, que lo usan más de 500 empresas en 17 países para medir los comportamientos y conducta y poder predecir cómo esa persona, de acuerdo a cómo se mueve en el mundo, cómo se va a comportar en un determinado contexto laboral. Entonces, eso no existía antes, era muy subjetivo. En la entrevista decía, yo creo que tiene, con todas esas herramientas nos sirven de un buen filtro, porque finalmente, si haces mejor match con las empresas, finalmente terminás que la empresa es mucho más eficiente, es mucho más productiva y la persona es mucho más feliz. Hoy tenemos que empezar a hablar del famoso bienestar de las personas. Antiguamente eso no se hablaba. Hoy se habla cada vez más fuerte. Y de hecho cada vez hay más desarrollo de tecnología para poder evaluar las emociones y el control de las emociones, porque finalmente es como nosotros ante una crisis, ante una eventual queja de un cliente, ¿cómo reaccionamos? Y eso es muy importante poder controlarlo. Si hay algún chico que está en su último año de estudios secundarios, ¿cuál serían quizás tus recomendaciones, sugerencias respecto a qué carreras, qué rumbo tomar? Mira, nosotros tratamos siempre de recomendar que independientemente de la carrera que quieran estudiar, que esté relacionado más a su vocación. Creo que el desafío es encontrar cuál es tu vocación definitivamente. A mí me costó muchos años descubrirla. Yo lo cuento en mi libro, de muchos años me costó poder encontrar la vocación. Pero eso es para encontrar esa vocación, necesitas recorrer el camino. Esto es como andar en bicicleta. Yo la puedo ver en YouTube cómo anda, pero hasta que no me subo y empiezo a pedalear, me caigo, me levanto, no lo vas a aprender. Entonces me parece que hoy los jóvenes, lo importante es tratar de descubrir qué es lo que más les apasiona
y en base a lo que más le apasiona y dedicarse a estudiar o construirse sobre esa base, lo más importante que recomendamos nosotros de nuestro lado es algo que no va a quedar inevitablemente por fuera, es todo lo que está relacionado a estas dos inteligencias que antes mencionaba. Los que van a resaltar son aquellas personas que mejor se adaptan a la inteligencia emocional y a la inteligencia artificial. Hoy la tecnología vino a hablar, de hecho la inteligencia artificial se va a convertir en la mayor usina de generación de empleo de historia del mundo. Entonces, quizás el abogado que antiguamente le gusta la abogacía y quiere estudiar laboralista o alguna otra rama, hoy quizás va a tener que estudiar abogacía, pero meterse en ciberseguridad, o cómo va a controlar la ética para la inteligencia artificial. Digo, todas las ramas, hoy indudablemente vamos a tener que meterle una pata a tecnología. Entonces, nuestra recomendación es, primero, que sean eternamente estudiantes, que lean, que investiguen. Hoy creo que la capacidad de ser creativo, de ser innovador y estar todo el tiempo investigando lo que está sucediendo es parte del éxito de aquellas personas que van a poder crecer en el trabajo. Gracias, Horacio. Un abrazo grande. No, por favor, un placer. Muchísimas gracias. Horacio Llobet, es escritor, está muy relacionado a lo que son las nuevas tecnologías y creó una app que está muy interesante, Nawayam Gaming, para empresas ahorrarse el paso de recursos humanos, digamos, a través de un videojuego, cómo contactar a posibles empleados.